Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en una serie temática hablando sobre la iglesia, pero la iglesia desde una perspectiva en que todos y cada uno de nosotros somos la iglesia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hemos mencionado algunos aspectos de la iglesia desde la obra evangelizadora y desde la obra misionera, que no es solamente a lo mejor entregar un tratado, un librito, que hacer una acción, efectuar, sino que primeramente es que cada uno de nosotros seamos testigos, seamos reales testimonios en nuestras vidas desde una actividad misionera. Por otra parte, también quisiera mencionar de que nosotros hemos estado presentando distintas formas de hacer misión con los grupos no alcanzados, con los grupos que pueden estar cerca nuestro, que podamos a lo mejor comisionar y apoyar las misiones transculturales, cómo poder llegar a esos lugares, cómo el Evangelio va a ser predicado con amor también, que eso es algo fundamental. Y en estos últimos mensajes hemos estado hablando de algunos personajes bíblicos. Primero nombramos algunos personajes bíblicos que son anónimos, que lo dijimos que en Hechos es mencionado de que después de la persecución, o sea, cuando inicia la persecución cristiana, después de eso, la gente empieza a retirarse con la vida y la predicación de Esteban. Y en su muerte, algunos empiezan a esparcirse, excepto los que eran apóstoles de Cristo, que se quedan predicando en Jerusalén y haciendo una obra. Y los demás empiezan a evangelizar en algunos casos primero a los judíos y algunos otros hombres de Cirene, de Chipre, empiezan a predicarles también a las gentes extranjeras, principalmente a los griegos. Pero empieza a llegar el Evangelio a cada rincón. Y hemos hablado también de algunos personajes importantes. En esta oportunidad quisiera hablar sobre a lo mejor un movimiento existente que surgió en el siglo XVII, de un grupo de cristianos reformados después de la Reforma Protestante. Surge un grupo importante de personas que buscaban a Cristo en oración. Y estos son los hermanos moravos. En el siglo XVII las iglesias reformadas de Alemania se estaban enfriando espiritualmente. Como pasa en cada momento, después de la reforma luterana hubo un gran auge, un primer amor por el nacimiento y el deseo de escudriñar las escrituras, de que toda persona. Recuerda lo que conversamos en esta serie temática, de que creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos reales sacerdotes y todos somos parte de la iglesia porque todos somos templo del Espíritu Santo, todos somos iglesia. Entonces todos y cada uno tiene una misión. Y incluso cuando hablamos de Felipe, cuando hemos hablado de Esteban, que eran apenas a lo mejor hermanos diáconos que en una iglesia lo ven como alguien muy simple, solamente para ordenar las mesas, para ordenar las sillas, para que recibir a las personas. Ellos predicaban, ellos bautizaban y no era el obispo, ni el pastor, ni el reverendo, ni el principal de la iglesia, ni el presbítero que ejercía esa función de predicar y de bautizar. También los diáconos lo hicieron. Eso por una parte. En segundo lugar, queremos hablar sobre estos hermanos moravos, que en este momento se necesitaba un avivamiento para despertar nuevamente el primer amor naciente en la Reforma, para despertar a las personas. En 1666, Philip Spener llamó a un grupo de hermanos de su iglesia a reuniones periódicas para el estudio bíblico y la oración en su propia casa, en su propia residencia. Eso marcó
comienzo periódico de un estudio bíblico y de un movimiento piele- pietista, se llama. August Frankes definió como una vida cambiada, una iglesia reavivada. Aquí vino un reavivamiento y una reforma de la propia reforma. Eso es muy interesante. Una nación reformada del pueblo del mundo evangélico, de un mundo evangelizado. El pietismo tuvo una gran influencia en la organización de agencias que iniciaron una labor misionera desde varios lugares. Desde la Universidad de Hull, los misioneros partieron a distintas partes, principalmente África, América, las islas del Pacífico, la India y otros lugares. Un conde llamado Nicolás von Zinzendorf es quizás el pietista más conocido de joven. Él estudió en la Universidad de Halle. En un viaje se tocó con el cuadro Ecce Homo, el famoso Ecce Homo, donde se retrataba a Cristo diciendo las siguientes palabras: Di mi vida por ti, ¿qué haces por mí? Conmovido con esta reflexión, por este mensaje, Silverson, Zinzendorf eh, decidió dedicar su obra a la obra de Cristo, todo lo que él hacía. Y en 1722, Zinzendorf dio cobijo a un grupo de unas 300 personas aproximadamente que huían de la persecución religiosa en Moravia. Esto en Austria, que podríamos llamar ahora, y Europa del Este. Eran seguidores de las enseñanzas de John Hus. Este grupo de inmigrantes dio origen a los llamados hermanos moravos, quienes adoptaron la sencillez como una forma de vida y ayudaron a las personas que estaban en necesidad en la sociedad, los necesitados de su época. Al enterarse de la necesidad de los misioneros en Groenlandia y en la India, los hermanos moravos despertaron para, para unirse a las misiones transculturales. Mientras que ese momento se creía que cumplir las misiones era un deber del Estado. Claro, porque que fue el error, como bien lo comentamos en uno de los mensajes anteriores, que los estados, los países, en sus espacios de liderazgo, los senadores, los diputados, eran partícipes de algunas iglesias protestantes y con ello el Estado financió muchas campañas evangelizadoras, no teniendo éxito principalmente por la forma colonizadora que tenían estas misiones, principalmente en África, principalmente en Asia, donde se imponía la forma de vivir de tal lugar, de tal imperio, de tal país. Eso trajo consigo muchas consecuencias, muchos problemas, por llamarlo de otra forma. Entonces, ese fue el gran problema. Los hermanos moravos creían que era una responsabilidad de toda la iglesia y no de una mezcla entre el Estado y la iglesia. Sus misiones llegaron hasta los confines de la tierra. Su mensaje era simple, muy simple, el mensaje de los hermanos moravos. El amor de Cristo, y su lema misionero fue conquistar para el Cordero la recompensa de vuestro sacrificio. Como laicos trabajaban para su propio sustento y creaban lazos de amistad con los vecinos y las vecinas del lugar, y se comprometían también con el desarrollo de tipo social y económico de la sociedad donde llegaban. Y principalmente respetaban la cultura de los pueblos sin imponer las costumbres europeas, que fue lo principal, lo más sabio que pudieron hacer.
John Wesley quedó profundamente impactado por la paz del espíritu que encontró entre los creyentes moravos durante una tormenta en un viaje por mar. Eso hizo que John Wesley se hiciera junto con su hermano, comenzaran la labor wesleyana, lo cual hoy día encontramos, gracias a la labor de él, a los hermanos metodistas. Fue una de las formas que, por intermedio de los hermanos moravos, que hoy día quizás no son muy nombrados, tenemos el nacimiento de los metodistas, gracias a que en un viaje de John Wesley vio la forma de vida de los moravos y fue tal el impacto en su vida que pudo ser transformada. Quiero también hablar en esta oportunidad sobre un personaje que mm, me encanta y lo destaco siempre porque lo considero un gran hombre, un padre de las misiones modernas. Y él es William Carey. William Carey vivió entre el año 1761 y 1838. Eh, Existe una película de él sobre su vida muy interesante y muy hermosa. La puedes buscar se llama William Carey, la película, y la puedes encontrar hasta en YouTube. Eh, William Carey fue conocido como el padre de las naciones modernas, de las misiones modernas, perdón, de las misiones modernas. Él nació en una familia pobre en Inglaterra, no tuvo una gran educación formal, pero estudió mucho por su cuenta. A la edad de 21 años ya había aprendido por sí mismo el latín, el griego, el hebreo y el italiano. Y obviamente su lengua materna, que era el inglés, sin haber pasado. Bueno, ahí tú ves que el Espíritu Santo hace maravillas, porque un hombre que sin haber tenido una educación formal, sin haber pasado por un colegio, por sí mismo haya aprendido latín, haya aprendido griego, haya aprendido hebreo, italiano y hablase también el inglés, era una maravilla, hasta ese momento. En el momento de su muerte había traducido toda la Biblia a los idiomas bengalí, sánscrito, maratí y panjabí, que son cuatro lenguas que se hablan en la India. Principalmente el bengalí y el sánscrito fueron fundamentales ya que él hizo una misión en ese lugar. Se convirtió a Cristo en 1776 y en 1779, poco tiempo después, porque las misiones deben ser urgentes. Se unió a un grupo que luego se convertiría en bautista. Un grupo que no tenía primeramente un nombre denominacional y él al poco tiempo se convirtió en un miembro de la comunidad bautista. Fue bautizado en las aguas en 1783 y se casó con Dorothy Plackett, con quien tuvo 6 hijos, 2 niñas y 4 niños. Las 2 niñas y un niño murieron en la primera infancia. Bueno, como te dije, existe una película y es muy fuerte la película, es como bien chocante y tú ves cómo este hombre lleno del Espíritu Santo dedica su vida al ministerio, algo bien impactante. William Carey tenía una gran pasión por alcanzar a los pueblos del mundo para el Evangelio, aunque fuese oposición a otros miembros de la iglesia, él predicó la necesidad de involucrarse en misiones extranjeras. O sea, había una fuerte oposición de parte de su iglesia propiamente tal, principalmente por la mirada congregacionalista que existía y de no mezclarse con otras congregaciones. Mira lo que puede pasar cuando tenemos un concepto sectario de cómo debemos vivir el Evangelio.
Y él cambió eso. Dice, aunque él se enfrentó a esta oposición, él se involucró con ciertas misiones extranjeras. Tomando Isaías 54:2 como un texto base, predicó sobre el tema, espera grandes cosas de Dios, practica proezas para Dios. En 1792 viajó con su familia en una misión hacia la India. En 1800 bautizó su primer converso en el río Ganges. Esto nos recuerda que muchas veces tenemos que esperar un tiempo para comenzar a ver los frutos de nuestros esfuerzos. Y a veces no los veremos en la vida. No debemos ser inmediatistas. Aunque yo he dicho en este tiempo, y me tomo las palabras de Cristo, donde creemos que la mies está lista, porque lo dijo Jesús. Pero quizá, eh, si bien es cierto, estamos listos para la siega, quizás no vamos a ver todo lo que el Señor hace por intermedio del Espíritu Santo en la vida nuestra. Quizás lo veremos en otras personas. Él trabajó, William Carey, como un misionero durante más de 40 años entre los hindúes. Durante ese tiempo luchó contra el sistema de castas, que marginaba a ciertos grupos de personas, el sacrificio de viudas y el infanticidio principalmente. Fundó la facultad de Serampore, una escuela de capacitación para pastores y misioneros, y ayudó a guiar a más de 1000 indios a la fe en Cristo. 1000 hindúes podríamos llamar también. La obra de Carey dejó una gran huella en la iglesia. Durante el siglo XIX surgieron nuevas agencias misioneras en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá y en otros países de Europa, gracias a esa influencia. William Carey fue un hombre extraordinario, lleno del Espíritu Santo. Así como otra persona de quien me gustaría hablar, que es Hudson Taylor. Hudson Taylor nació el 21 de mayo de 1832 en un hogar metodista. Mira, gracias a la influencia de los moravos surgieron los metodistas en Inglaterra, gracias a la experiencia que vivió Wesley, John Wesley, ¿cierto? Y luego junto a su hermano comenzaron la obra metodista. Se convirtió Hudson Taylor a Cristo a la edad de 17 años como resultado de las oraciones de su madre principalmente. 4 años más tarde, siendo un jovencito, el 19 de septiembre de 1853, incluso sin una formación formal, Taylor partió como misionero a China con la Sociedad China de Evangelización. Wow. Él no fue a una escuela de teología ni a un seminario teológico para ser misionero. Rápidamente, a una edad muy pronta, él aceptó a Cristo a los 17 años y ya a los 21 estaba siendo un misionero, primero sin hablar chino y sin haber tenido la formación pastoral. ¿No lo encuentras como tremendo? Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor te llama a una misión, Él te va capacitando. Rápidamente él aprendió el idioma chino y se dedicó a 10 extensos viajes de evangelización en el interior del país de China. Casi 5 años después de llegar a China, se casó con una misionera llamada María Dyer, con quien tuvo 8 hijos. 3 murieron al nacer y 2 cuando eran pequeñitos. Bueno, era parte de cómo vivía la gente en esa época también. Los que vivieron hasta la edad adulta se convirtieron en misioneros igual que su padre y en la misión que había fundado su padre. China Inland Mission se llamó, o misión china principalmente. La pareja permaneció durante 12 años hasta la muerte de María por cólera a la edad de 33 años. Muy joven ella falleció y Taylor continuó con su misión.
Taylor tenía la costumbre de acostarse temprano y levantarse a las 5 de la mañana para estudiar la Biblia y orar. A menudo lo hacía durante 2 horas antes de iniciar el trabajo del día. En una carta a su madre, Taylor escribió: si el Señor no hubiera sido especialmente misericordioso conmigo, si mi mente no hubiera sido sostenida por la convicción de que la obra es suya y que Él está conmigo, yo me hubiera debilitado y hubiese colapsado. O colapsado, imagínate. Él eso escribió una carta a su madre, pero la batalla es del Señor. Yo descanso en el Señor. Eso dijo Taylor en el fondo. Él es quien conquistará estas tierras. Muchas misiones llegaron a China, pero la misión de Jackson Taylor impactó porque no era una misión puesta por o establecida por un gobierno con con un deseo de a lo mejor de quedarse con los recursos del lugar, sino que era una misión verdaderamente real y cristiana. En 1870, Taylor regresó a Inglaterra, donde se casó con Jenny File, y permanecieron casados durante 33 años, hasta que ella murió en 1904, un año antes que él. En 1905, Taylor regresó a China en su último viaje, muriendo allá, en China, a la edad de 73 años. En 1900 en el año 1900, había aproximadamente unos 100.000 cristianos en China. Hoy hay alrededor de 150 millones de cristianos en China. Eso no lo sabemos como así a ciencia cierta, por decirlo de una manera, ya que hay mucha persecución con los cristianos en China, entonces muchos disimulan y no señalan y no se manifiestan como cristianos, a pesar de que es un estado laico y que supuestamente eh, respeta las opciones. El el Partido Nacional Comunista de allá no permite el avance de la obra misional. Pero aún así hay 170 millones de personas que son valientes y profesan llamarse cristianos. Y deben ser más, gracias a la misión de Taylor, que en ese tiempo, y por muchos años, cuando se instaló el régimen de comunista en la China, hubo una persecución cristiana, pero hubieron iglesias clandestinas que siguen hasta el día de hoy. En la obra de Dios uno planta y otro riega, pero es de Dios quien da el crecimiento. Eso lo expresa claramente la Biblia en 1 Corintios 3, principalmente el verso 6. La historia de Taylor es otra demostración más de que la vida de un misionero cristiano no está exenta de dificultades, no está exenta de angustias, de castigos, de sufrimientos, de problemas. Pero la corona de justicia está guardada para los servidores fieles. Vio el sufrimiento, al igual que William Carey, vio el sufrimiento de sus hijos, de su primera señora, todo, como la manera de Dios de profundizar y animar su experiencia. Como ellos, tanto William Carey como Jackson Taylor, vieron en el sufrimiento la animosidad y la profundización de animarse en la experiencia de Cristo para profundizar y animar la experiencia en la unidad que tiene Cristo con ellos, la unión con Cristo. Quiero mencionar una cita de Taylor Jackson, que dice: confía en esto. La obra es de Dios, hecha a la manera de Dios. Nunca carecerá del suministro
de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Tenemos muchas otras experiencias. Cada uno de nuestros países también tenemos personajes que abrieron obra evangelizadora, que llegaron de otro país, de otro lugar, de otro territorio, sin conocer el idioma, sin conocer mayormente, eh, viviendo situaciones paupérrimas, difíciles, complejas, llenas de dificultades. Sudamérica y América Central, principalmente con una oposición, las personas de origen protestante, con una persecución cristiana de parte del mundo de la iglesia tradicional católica, por la diferencia de adoración, por la forma de vivir el culto, fue terrible y fue tremenda. Pero aún así el Señor hoy día en todos los países de la América Latina tiene una obra realizada. Y aún así seguimos creyendo que la obra va a ser más profunda y más rica y más profunda. ¿Sabes por qué? Porque hoy día nos toca a nosotros.